Vamos a hablar un poco respecto a lo que hace a justamente el trabajo desde las autoridades en relación a los casos de mordedura de yarará. Hace muy poco falleció un concejal en la zona de Yataití-Calle, José Luis Escobar, hace un par de semanas por la picadura de yarará, y se registraron 2 nuevos casos de mordeduras en el interior de la provincia de Corrientes, específicamente en Goya y en la localidad de San Roque. Nosotros ya estamos en contacto, le agradecemos a la doctora Luli Bustos para charlar sobre el tema. Doctora, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Está Guadalupe Ortellado en la mesa, lo saluda Francisco Villanueva. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Hola, buenos días. Muy bien, ¿y usted? Pero muy bien. Muchas gracias por atendernos, doctora. Muy gentil por su tiempo. Bueno, ¿qué debemos conocer, doctora, respecto a este caso por mordeduras de yarará? ¿Qué debemos tener en cuenta? Recién decía, ¿no? La muerte de un concejal hace muy poco tiempo y otros 2 casos más que se suman ahora en estos últimos días. Bien, algo que hay que tener en cuenta siempre y que en algunas ocasiones, digamos, se deja de... Bueno, en general hay mucho desconocimiento respecto a este tema. Por un lado hay mucho desconocimiento respecto a la identificación de las serpientes que son venenosas o ponzoñosas en la zona de Corrientes y en nuestro país en general, y ese desconocimiento lleva por un lado que se maten a todas las serpientes, incluidas las serpientes no venenosas, y también hay desconocimiento en algunos casos respecto a qué hay que hacer y qué no hay que hacer si me encuentro con una serpiente o si tengo un accidente ofídico inclusive. En general, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos 3 grupos de serpientes venenosas en nuestro país. Tenemos las corales, por un lado. Las corales son aquellas serpientes de anillos rojos, blancos y negros. Son las que tienen el veneno más potente en nuestro país. Son las que tenemos muy poco tiempo realmente para actuar y aplicar el suero. Pero en el caso de estas serpientes, realmente la tasa de accidentes ofídicos es muy baja porque son animales muy poco agresivos, incluso tímidos, que huyen de nosotros. Por otro lado, tenemos los otros 2 grupos de serpientes que quizás son más conocidas, justamente porque producen más accidentes. Tenemos la cascabel, que le sigue, digamos, en frecuencia a la coral, no produce tantos accidentes porque está bien alejada de las poblaciones, digamos, de las áreas urbanizadas, y es característico el cascabel, ¿no es cierto? Y aparte ellas tienen coloración de la piel en tonos de marrón con dibujos de rombos. Ahora, la más popular, digamos, y la que más accidentes produce es la yarará. Tenemos la yarará grande y la yarará chica, ambas se distribuyen por todo el país y abundan acá en Corrientes. Mire usted. En general, las yararás tienen una coloración de la piel en tonos marrón, negro, también tienen algunos detalles en blanco. Yo siempre explico que los diseños se caracterizan por ser como herraduras abiertas hacia abajo o como la letra C abierta hacia abajo en tonos de marrón. Y también lo que tienen de característico, igual que la cascabel, es que son agresivas, se acercan mucho más a las zonas urbanizadas que la cascabel y se enroscan cuando ellas están como alertas y a la defensiva como para morder. Ellas se enroscan porque es la única manera en la que pueden llegar a morder, ¿sí? Eso como en general hablando de lo que son las especies. Claro, doctora, ahora, ¿y estas especies están apareciendo justamente debido a los incendios que las han trasladado o las han corrido a las zonas urbanas? ¿A qué se debe, no, la aparición de estos diferentes casos en la provincia? Por un lado, es como mencionas, en una situación particular de este momento, el tema de los incendios, así como ocurrió también hace un par de años, que también hubo incendios gravísimos en Corrientes, lo cual hace que obviamente el animal se quede sin su refugio, sin su presa para alimentarse. Incluso estas épocas de parición, en esta época se produce la aparición de las yararás, entonces ellas necesitan refugiarse también para poder parir a sus crías. Todo eso hace que ellas busquen refugio y se acercan a las casas, que son refugio artificial, vamos a decir. Pero además de eso, el tema del avance de la población urbana, el hecho de que cada vez haya más barrios y barrios y barrios que van introduciéndose en el hábitat, no solo de la serpiente, también, por ejemplo, de las comadrejas, de otros animales, lógicamente va a hacer que nosotros tengamos un encuentro con estos animales porque en realidad nosotros estamos invadiendo su hábitat.
Claro, claro, ¿no? Y en cuanto a las precauciones, la que yo recuerdo, no sé, usted nos dirá y se explayará en las mismas, es, por ejemplo, esto de revisar el calzado de uno, ¿no? Fijarse debajo de los mismos, de la alfombra. ¿Qué otras recomendaciones podría dar a nuestros oyentes? Bien, en general lo que decís está muy bien. En el caso de que una serpiente e incluso otros animales, por ejemplo también un alacrán, que también puede producir un accidente, hay que tener en cuenta esa precaución de revisar los calzados, las ropas antes de colocárselas. Sí. Pero quizás es una situación un poquitito menos frecuente porque es raro que el animal se meta en nuestro hogar y se quede, digamos. Ajá. Es raro eso realmente. En general, las precauciones que se tienen que tener son las siguientes. Por un lado, si yo vivo, sobre todo si yo vivo en una zona, por ejemplo, en una zona de quintas, en Santa Ana, en Laguna Brava, en Riachuelo, en todos esos lugares que estoy mucho más cerca del hábitat de esos animales, lo que yo tengo que tener en cuenta es, por ejemplo, si a la noche voy a salir, sobre todo de noche, porque la actividad de las yararás es más crepuscular y nocturna, o sea, a partir de la tardecita ya están más activas. Y de día incluso puedo tomarlo como precaución, siempre salir con botas de goma de caña alta, botas como de lluvia. Esa es una precaución importante que me protege a mí del accidente sí o sí. Claro. Y si yo voy a, por ejemplo, yo voy a hacer, sea jardinería, o sea que voy a mover troncos, voy a mover ladrillos, voy a hacer algo con las manos, siempre utilizar un palo, cualquier palo de escoba, de lo que sea, para hacer ruido, para mover previamente los troncos o los escombros, por ejemplo, también ponerse refugio de ella, mover, siempre hacer ruido y permitirle al animal que note que yo esté ahí y que se mueva, que se vaya, porque siempre va a querer huir. No va a quedarse a atacarme, digamos. Y otra cosa muy importante es el tema del manejo de los residuos, que es algo que quizás uno no lo relaciona directamente, pero si no se hace un buen manejo de los residuos, eso atrae roedores. Los roedores son el alimento favorito de las yararás. Donde haya roedores, sea por mal manejo de la basura o de cualquier otro desecho, las serpientes se van a acercar únicamente a alimentarse, pero ahí se puede producir un encuentro, un accidente con nosotros, digamos, o con incluso con animales, con nuestros perros, por ejemplo. Y ante la mordedura, ir directamente a emergencia, no dudar, no tardar. Exacto, acá en Corrientes a donde hay que ir es al Hospital Llano, que tiene todas las ampollas de todos los sueros antiofídicos de todas las especies venenosas de la región. No ir a otro lugar, no ir a una salita, a un CAPS, a un SAPS, sino ir directamente al Hospital Llano, pero en el camino yo ya puedo ir hidratando al paciente, siempre hay que darle muchísima agua para proteger los riñones, que es uno de los órganos blancos del veneno de yarará, incluso también del veneno de cascabel. Siempre tomar muchísima agua, dejar a la persona acostada, quieta, tratar de tranquilizarla y no realizar ningún tipo de ritual, por así decirlo, ni dar ningún brebaje raro, ni chupar el veneno, ni hacer torniquete, nada de eso, digamos. Únicamente llevarla al centro de salud e hidratarla en el camino. Bien. Claro. Bueno, la verdad que le agradecemos muchísimo la atención, el diálogo con nosotros. Doctora, que tenga buena jornada. Muchas gracias, gracias a ustedes, que tengan buen día.